Buenos días, mi nombre es Paula González, soy estudiante del programa de doctorado en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y en esta oportunidad voy a presentar parte de los resultados de mi investigación, presentación que lleva por título Somos madres teletrabajadoras, experiencias de teletrabajo y demandas de reconocimiento social en teletrabajadoras durante y luego del confinamiento. Como les decía, esta es parte de los resultados de una investigación más amplia que tiene por campo de investigación las dinámicas de reconocimiento social en el teletrabajo. Y la pregunta que va a guiar esta presentación es cómo aparece la experiencia del teletrabajo durante y luego de los confinamientos que tuvieron lugar en la pandemia en el relato de las participantes y qué lugar ocupa en estos mismos relatos, ¿cierto?, los trabajos de cuidados en las experiencias. Como contexto, tenemos que durante la pandemia tuvimos el fenómeno de masificación del teletrabajo, producto de las medidas de cuidados adoptadas por los diferentes países, una experiencia bastante generalizada, y posterior a ello, una instalación de formas híbridas de teletrabajo, ¿cierto? Eh, Sobre todo en trabajos más cualificados, donde se ve que el teletrabajo es una organización del trabajo que sirve eh, para ambas partes, digamos, y que se va instalando progresivamente. Sin embargo, y dadas las características de la pandemia, vemos que en ese caso las experiencias de teletrabajo estaban concentradas en los hogares, ¿cierto? Y junto con ello hubo una pérdida importante de apoyos en las tareas de cuidado, llámese colegios, llámese empleadas domésticas que se dedicaban al cuidado de los niños mientras los padres trabajaban presencialmente, además de un debilitamiento importante de las redes de apoyo de cuidado, o sea, agentes externos a quienes los padres podían recurrir para el cuidado de los niños. ¿Por qué estudiar el reconocimiento en el teletrabajo? Bueno, resulta un fenómeno importante toda vez que el teletrabajo se ha visto que es una forma flexible de trabajo en que ha, de cierta forma, ayudado a que muchas mujeres se integren al campo laboral, permitiendo entonces desempeñar tareas desde su casa, quienes no pueden dejar a niños al cuidado de otros, entonces ha significado el ingreso importante de mujeres al campo laboral. Además que en pandemia hemos visto que se masifica esta experiencia, por tanto, aparece como un fenómeno interesante de investigar. Además que con ello vemos que hay una superposición de mundos importantes, o sea, no solamente viene el mundo del trabajo y las dinámicas de valoración social que puede existir en él, sino que también lucha en la esfera íntima y familiar con otras dinámicas en los mismos tiempos y en los mismos espacios. Por otra parte, también tenemos una serie de evidencias empíricas que nos dicen que es un fenómeno complejo donde hay un desdibujamiento de los límites de la experiencia familiar y de la experiencia laboral al compartirse estos espacios. Hay estudios que también señalan que hay una experiencia de aislamiento social y de sentimiento de soledad por parte de los teletrabajadores, quienes buscan diferentes mecanismos para hacerse más visibles a sus pares, a sus jefaturas, y también una experiencia de intensificación del trabajo. Ok, mi investigación consiste en el análisis de 12 casos, que en este caso solamente voy a presentar los resultados correspondientes a 8, que son las mujeres que han participado en mi investigación, quienes tienen edades que fluctúan entre los 33 y los 49 años en diferentes profesiones u oficios, ¿ya? Todas ellas madres y lo que es importante en este caso es que son las principales responsables de las labores de cuidado, ¿ya? Se han perdido los apoyos externos, que en este caso la mayoría tenía que ver con colegios, familia que ayudaba en esas labores y también empleadas domésticas que estaban a cargo del cuidado cuando los padres estaban fuera. Habían otros actores como los padres de los niños, ¿cierto? Familia externa, redes de apoyo, pero que son agentes, digamos, bastante superficiales. No son, no hay una corresponsabilidad, sino que las mujeres que son parte de mi estudio han sido las principales cuidadoras siempre. Y por tanto, todas las gestiones, tanto de organización como de quehaceres de cuidado, está a cargo de ellas. Las asumen como las primeras cuidadoras. Eh, ya haciendo el trabajo de campo, me di cuenta de dos aspectos importantes que vi, tanto por una parte,
Eh, en la primera entrevista, en este caso, haciendo un paréntesis, debo señalar que, claro, estos casos yo los abordé bajo una metodología cualitativa, donde hice una primera entrevista online para conocer la trayectoria laboral de los participantes y luego hice una jornada de observación participante de más o menos 8 horas por cada caso, la cual concluí con una segunda entrevista en profundidad que buscaba profundizar en las dinámicas de reconocimiento señaladas en los relatos de los participantes u observadas en las mismas dinámicas. Y ya en esas instancias me di cuenta que tanto las entrevistas como la jornada de observación funcionaban como instancias importantes de reconocimiento, ¿ya? Y especialmente para las mujeres quienes buscaban que se viera lo que hacían y la cantidad de tareas que tenían que realizar diariamente. Y otra cosa importante es que no solamente hay una dimensión diacrónica de este reconocimiento y esta trayectoria, es decir, no solamente en el día de hoy que están realizando teletrabajo, sino que ellas remitían a una historia de otros hitos o otras experiencias, ya sean de reconocimiento social o en las cuales no han sido reconocidas y desde donde están instalando una demanda de reconocimiento. Ya, los resultados yo los dividí por una parte en lo que es experiencia de teletrabajo y por otra parte en lo que es demanda de reconocimiento. En la parte de experiencia tengo 4 dimensiones o experiencias que son relevantes para mencionadas por las participantes. Primero, que es una experiencia organizada por momentos, el momento en que se convierten al teletrabajo y el momento que llaman a una normalidad, por tanto deben empezar a retornar en algunos casos a la presencialidad. Pensemos en este formato híbrido de teletrabajo. Esta experiencia también está cargada de un agotamiento y una soledad respecto de la carga que tienen que llevar, una intensificación del trabajo y por otra parte hay muchos juicios y afectos que resultan contradictorios y o ambivalentes. En el primer caso, aquí tengo algunas citas de participantes. Es importante el primer choque con el llamado a la realización de teletrabajos en contexto de pandemia, donde hay mucha incertidumbre de que no saben cómo lo van a hacer, cómo se van a convertir, hay temor de que no resulte, hay un proceso de responsabilización importante de que resulte bien para no perder el trabajo, ¿ya? Y donde además se encuentran con que está toda su realidad alterada y adicional al trabajo, tienen todos los trabajos de la casa y de cuidados encima, ¿ya? Esta primera experiencia suele ir acompañada de adjetivos tales como lo que fue feo, fue horrible, nadie me preguntó cómo lo voy a hacer, hay mucha angustia de por medio, para luego tomar el ritmo como se señala en la última cita, pero sí existe un agotamiento, un cansancio eh, por todo lo que ha significado este tiempo. Pensemos que es el segundo año de pandemia cuando yo comencé mi trabajo de campo, entonces ya hay mayor exigencia y se está llamando a la normalidad en un contexto que es absolutamente anormal porque los colegios aún no estaban funcionando 100% y tenían que gestionar digamos, las tareas domésticas y especialmente el cuidado de los niños. Entonces, eso causaba mucha angustia. La segunda dimensión es la de agotamiento y soledad, digamos, porque ellas tienen que concentrar y se mencionan mucho 4 roles, donde hay 2 que sí o sí siempre estaban presentes en su vida, que era el ser madre, el ser trabajadora, pero luego em, una demanda porque además sean dueñas de casa, es decir, estar a cargo de todas las tareas domésticas. Pensemos que estas trabajadoras están organizando todo su trabajo muchas veces en función de los niños, que hay que levantarlos, hay que conectarlos a clase, hay que cocinar y entre medios ellas igual tienen que cumplir un horario de trabajo. Y por otra parte, como los colegios no están funcionando completamente, tienen que dedicarse a supervisar las clases de los niños y estar presentes en el desarrollo de tareas. Entonces son 4 roles que tienen que ir organizando en el día a día. Esto también lleva a una intensificación del trabajo por las demandas propias del trabajo asalariado que tienen y también del trabajo de cuidados. Entonces, como dice aquí Soledad, ella tenía más miedo a las clases online que al COVID, porque en el fondo significaba conectarse a su trabajo, conectar a las clases a su hija menor
supervisar, cocinar. Entonces, eso se ha traducido en la experiencia de mis participantes en una extensión de la jornada, donde pueden ser las 12 de la noche y todavía tienen que estar trabajando, ya que tuvieron que interrumpir su jornada para supervisar a los hijos, para hacer las tareas generalmente las más mencionadas son las tareas de alimentación, ¿ya? Eh, una también intensificación en el ritmo del trabajo, donde tienen que hacer trabajo simultáneo, vale decir, estar conectado en el trabajo mientras supervisan, mientras, o estar conectado en una reunión y estar cocinando, ¿ya? Y estar pensando en cómo se van a gestionar estos cuidados el día de mañana, si es que tienen que presenciar, etc. Y por otra parte tenemos estos juicios y afectos que son contradictorios, donde está, por ejemplo, lo horrible, lo difícil que es hacer de manera simultánea todas estas tareas, pero también hay un aspecto positivo que muchas viven la cuestión de los cuidados diarios, en ocasiones que antes, por estar presencial, no lo tenían, como por ejemplo poder almorzar con los hijos, estar con ellos todo el día, aunque están muy conscientes de que eso significa y lo ven desde el sacrificio. Entonces es como, qué horrible, tengo un día sumamente cansado y a la vez es lo bueno de que estoy en casa, ¿ya? Em, aún eso significando un agotamiento importante. Ahora, entonces, vemos que eh, esta experiencia de teletrabajo en relación a los trabajos de cuidado, em, hay una primera instancia que se vivió sobre todo al inicio de la conversión al teletrabajo como un sumergirse a la ocupación del cuidado. O sea, es lo que hay que hacer y solamente se gestiona en el momento, para luego ya tomar mayor distancia y hacer una reflexión en donde empiezan a emerger demandas de reconocimiento de lo que se está haciendo. Y en el mejor de los casos, pensemos en la mejor salida, que no todos logran, por supuesto, porque es muy variable y va a depender muchas veces de los recursos y cómo pueden gestionar esos recursos, aparece la integración del autocuidado como una práctica necesaria para vivir el día a día. Vale decir, necesito desconectarme a tal hora, necesito yo hacer deporte para darme el tiempo para mí, porque si no, no voy a soportar esta carga, etcétera. O a veces pedir ayuda para hacer todas estas tareas, ingresando, qué sé yo, tecnologías para hacer la limpieza o cosas muy domésticas, pero como les digo, va a depender de los recursos que se tengan. En este sentido, entonces, tenemos expectativas de reconocimiento que no aparecen del todo manifiestas, pero se empiezan a formular hacia los pares como pidiendo apoyo, especialmente cuando se tienen que desconectar, por ejemplo, porque tienen que atender algo en la casa. Pensemos en que son demandas que muchas veces aparecen en simultáneo, digamos, demandas del hogar, demandas del trabajo. Entonces, los pares que apoyen en la medida de lo posible para que se puedan gestionar ambas cosas juntas y a las jefaturas por mayor comprensión. Y eso aparece entonces en directa relación con las demandas de reconocimiento, que en el fondo lo que hay es que se reconozca esta doble, triple y a veces em, cuádruple tarea que tienen o roles que tienen que ejercer respecto de ser trabajadora, de ser madre, de tener labores domésticas que son necesarias y además muchas de ellas están siendo educadoras de sus hijos en este momento, ¿ya? Em, Esto aparece en Consuelo muy fuertemente. em, Ella también vive sola con su hija y tiene que hacerse cargo de ella, de todas las necesidades. Em, y en una ocasión comenta, como aparece aquí en la última cita, que su jefe llega desbordado un día porque él tuvo que hacerse cargo de los cuidados de sus hijos, que ya son grandes, ahí aparecen las edades, y ella le señala, uff, es algo que yo hago todos los días. Y eso ella lo toma como una tarea que tiene que visibilizar diariamente para que se pueda comprender en qué condiciones están haciendo los trabajos, la carga que tienen que soportar. No piden menos tareas, piden mayor flexibilidad para poder cumplir con todas las tareas que deben, porque eso también aparece muy relevante, como instalar muy bien el rol profesional. Yo quiero que me reconozcan como trabajadora, pero que a la vez soy madre y tengo que hacer todas estas tareas adicionales. Entonces, como conclusión, yo aquí
tomando la evidencia que aparecía, ¿cierto? De la flexibilización laboral, la emergencia del teletrabajo, el favorecimiento, ¿cierto? De que las mujeres puedan ingresar en ciertas condiciones a trabajar. Me pregunto si este teletrabajo ayuda a una distribución más equitativa o intensifica la división sexual del trabajo. Evidentemente, por los resultados que he podido mostrar, esta, no hay una distribución más equitativa, ¿cierto? Sino que intensifica esta división sexual. Y había que diferenciar entonces entre las tareas del hacer y las de organizar el hacer. Vemos que en el mejor de los casos, y va a depender de los recursos que se tengan, ¿cierto? Eh, las mujeres en ese caso pueden gestionar algunas cosas del hacer, pero no pueden quitarse las tareas de la organización del hacer. Es una tarea, una responsabilidad que se vive y que interfiere claramente en sus dinámicas de trabajo y que por tanto es necesaria esta visibilización de las cargas y tareas que tienen a cabo en el momento de trabajar y que interfiere claramente en cómo desempeñar o en la vivencia de ellas de su trabajo. Y por otra parte, vemos que muchos de los aspectos positivos que identifican las participantes del teletrabajo tienen que ver porque ellas son las principales, y más bien no las principales, las únicas responsables de las tareas de cuidado de sus hijos. ¿Ya? Em, por tanto, no hay una distribución equitativa y muchos de estos aspectos también, y lamentablemente, tienen que ver con cosas que, por ejemplo, hogares que son monoparentales, claramente hay beneficios económicos porque pueden ahorrar en cuidado, en transporte, etcétera, pero que es porque están muy solas estas mujeres. O sea, la experiencia de la soledad es bien importante en el teletrabajo. Ya no solamente como una dinámica que se vive entre pares, sino que en la responsabilidad que tienen que tener a cargo diariamente. Eso. Muchas gracias.